muchos túneles habían estado apareciendo en la Caponeta, en diferentes casas de aquí, en diferentes lugares. No sabíamos de quién los había hecho, ni dónde habían salido, ni cómo, ni por qué estaban, ni nada. Nadie sabía nada. Cuando tenía yo como 12 años de edad, o 13, nos íbamos a la azotea y ahí andábamos jugando y había una mapa que crecía del lado del patio trasero de la Astoria, que era una selva. Entonces había una mapa que crecía muy alta y que quedaba pegadita a la azotea de nosotros. Pues que le faltaba menos de medio metro para que pegara. Entonces nosotros, traviesos como éramos y todos, nos aventábamos, nos bajamos por la mapa hasta abajo, hasta la Astoria. Y andando ahí, sabíamos que había un pozo en medio de la Astoria. Y teníamos nosotros mucha precaución de no caer en ese pozo, que tendría unos 50 centímetros redondo. Y nosotros nos asomábamos y estaba oscuro. Y aventábamos piedras y se oía agua abajo, que caían las piedras, caían en el agua. Creíamos que era pues a lo mejor un pozo de agua, ¿verdad? Pero no le veíamos brocal ni nada. Y así pasó el tiempo. Entonces, cuando ya tendría yo unos 18 o 20 años, ahí en la Astoria empezaron a limpiar. Los dueños de la Astoria mandaron limpiar allá atrás porque querían aprovechar ya ese patio trasero, quitar toda la selva que había y encementar. Donde uno de los macheteros que mandaron ahí para que limpiaran se fue al pozo. Una gritería que tenía en el pozo. Yo supe y fui a ver, anduvimos ahí viendo, y varios del barrio fuimos a ver qué era ese pozo. Y fueron a traer una escalera larga y se alcanzó, le salía tantito todavía hacia afuera, entró la escalera, llegó hasta el tope y le salía un poquito hacia afuera. Y se salió el albañil, el mochetero, pues, que ni la escalera tentaba de asustado. Salió disparado, ¿verdad? Dice, me daba el agua a la cintura y estaba muy fría el agua, muy fría. Pero yo no veía nada de ese más que arriba del hueco. Entonces yo tenía mucho miedo, porque olía mucho a humedad, a podrido. Entonces trajeron una lámpara de carburo. Las lámparas de carburo son las que agarras con la mano y le prendes con un cerillo, le pones combustible y prende, y como las que usaban los mineros. Y con esa se metió Héctor Algarín porque no encontraron otra. Y se metió, y ya adentro ya quedó iluminado. Y le dijeron, ¿qué hay allá abajo? No me animo a meterme al agua, dijo. Hasta aquí ya llegué, hasta donde llega el agua, dijo. Pero lo que veo, dijo, es que son paredes enlamadas, pero enladrilladas. ¿Cómo enladrilladas? Sí, en arco, en curva. Y todo es un arco, dijo. Es un túnel, dijo, y corre uno para el lado de Maseca y el otro corre hacia el rumbo de la iglesia. Por eso mucha gente pensaba que eran cosas de la iglesia. Entonces dijeron, ¿y qué más ves? Las paredes, dicen, ladrilladas, estaban enlamadas, pero a la vez de que están enlamadas, están llenas de alimañas. Hay muchas cucarachas, miles de cucarachas, dijo. Vinagrillos, por eso huele tanto, el vinagrillo huele mucho. Alacranes, dijo, isas. Y entonces temo yo que haya hasta culebras, dijo, en el agua. Que andan culebras aquí en el agua. Entonces, yo no me animo a meterme, dijo, al menos que metamos una especie de balsa inflable. Entonces ya nos subimos y ya iluminándonos caminamos hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Entonces, para ver qué hay aquí, dijeron. Y ya se salió el doctor Algarín y mientras son peras y son manzanas decidían qué hacer, los dueños de la Astoria decidieron tapar ese pozo. Decían a mí, uno de los dueños de la Astoria, que ocuparon más de 50 góndolas cargadas de grava para tapar el pozo. Y llevaban y lo hicieron acarreando hasta que lo taparon totalmente. Qué lástima, porque era un vestigio histórico muy importante. Ya después yo me fui para el lado de Los Mochis, duré varios años trabajando por fuera. Cuando regresé a Caponeta, me empecé a meter a la cosa de la historia. Empecé a trabajar en la historia de Caponeta. Y empecé a saber yo que en diferentes casas habían encontrado túneles. Fui y me decían que allá encontraron un túnel, ahí voy. No, sí, dice, salió un túnel, pero ya lo tapamos. ¿Cómo? Y sí, dice, pues no, es saber que alguien cayera ahí porque de repente se abrió el boquete y había
vimos con una linterna, vimos que era un túnel enladrillado que corría de un lado para otro. Tuvimos miedo que fueran a salir animales o algo de ahí, mandamos tapar. También me dijeron lo mismo con la familia, era dos Rodríguez, entonces también ahí voy. Estaba la señora, no creo que se llamaba la señora, y ya me dijo, me pasó la señora dónde estaba y me dijo, ya lo tapamos. Ya lo taparon, le dije, ¿por qué no me hablaron antes de que lo tapara? No, pues estaba peligroso que alguien se cayera ahí. Así, y ahí estaba, ya vi yo todo tapado, otro que se pierde. Me hablaron de que en la parte de atrás de la historia también habían encontrado un túnel, unos albañiles, pero fui y me dijeron, no, eso fue hace 15 días, me dijeron. Y los mismos albañiles taparon todo. Apareció un túnel aquí, sí, también se hundió aquí en la tierra y vimos que era un túnel que corría por abajo. Y de ahí, también ese iba para el rumbo del río y para el rumbo de Maseca también. Y ya lo tapamos. Y así otro apareció allá, otro apareció acá, otro allá y otro. Y todo el tiempo que me mandaron llamar, me mandaban llamar cuando ya lo habían tapado. Entonces yo estaba desesperado. Dice, no me llaman cuando de repente apareció, me llaman hasta que ya lo taparon. Y desgraciadamente así pasó y así fue. Y nunca pude yo fotografiar ni constatar. El único túnel que constaté yo y que lo vi fue el de la historia. Y que tenía entonces como unos 18 años. Los demás, yo iba a verlos cuando ya los habían tapado. Duramos mucho tiempo con las conjeturas pues, de dónde son, quiénes los hicieron y todo, hasta que leí ese artículo de Mazatlán y entonces yo platiqué con el cronista de Mazatlán y me dijo, sí, los hicieron los chinos. ¿Por qué los hicieron los chinos? Dijeron, porque llegaban miles y miles de chinos de la región de Cantón. Cantón es una provincia de China y los metían a casas y en esas casas había sótanos. Y en esos sótanos los concentraban y se comunicaban con otra casa, pero para poderse comunicar, para no andar por el exterior, para que los vieran, ellos hicieron túneles para comunicarse por ahí, por los túneles, y llenaron de túneles todo debajo de Caponeta y de Mazatlán y de otros muchos lugares. Fidencio Espinosa, uno de los más grandes impulsores de la Cámara de Comercio de Caponeta, un día me dijo que cuando él estaba muchacho, su papá tenía un abarrote muy grande. Total que me decía Fidencio que se hundió el piso en la parte de allá a la vuelta y fueron a ver y de ahí donde se hundió el piso era una escalinata de puros ladrillos sin enjarrar y que bajaba como unos 3 metros. Entonces ellos bajaron y había un olor muy nauseabundo, olores de poco oxígeno, encerrado todo. Y que metieron un ventilador y empezaron a echar aire, pero adentro había agua. Andaban flotando objetos de bronce y preguntaron qué eran y dijeron que eran aparatos que usaban los chinos, utensilios que usaban los chinos para fumar opio. Era fumadero de opio y había un hueco, ya fueron a ver que era ese hueco y era un túnel, iba hacia el norte, un túnel, pero nadie se quiso meter, enladrillado también. Por ahí también se comunicaban los chinos, llegaban ahí para fumar opio y se iban para allá, iban y venían. Entonces le dije, eso concuerda, le dije a Fidencio, lo que dicen de que todo eso fue obra de los chinos. Pero ese era como un salón grande, 5 por 8 metros, grande, y techado todo. Los techos eran de vigas de madera y estaban podridos. Por eso se les hundió ahí, para poder descubrir la bajada. Entonces taparon todo con grava y ahí está ese lugar aterrado. Y ahí se perdió el túnel ese también. Era tanta el hambre y la necesidad que había en la región cantonesa, que estaban muriéndose de hambre, ¿verdad? Entonces se vinieron, todo eso venían a dar a dónde, atravesaban todo el Pacífico y venían a dar a América. Llegaban a Mazatlán, llegaban a Acapulco, llegaban a todo lo que es la región costera de la costa del Pacífico y empezaban a diseminarse y había agentes a los que les pagaban encargados de esconderlos. Y es que esa campaña la inició en 1929, la inició Plutarco Elías Calles
de guerra a muerte contra los chinos. Surgieron clubes, el club antichinos, aquí había uno en la Caponeta. Me platicaba mi mamá que todavía cuando ellos llegaron aquí en 1939, todavía seguían sacando chinos. Ellos trajeron la sífilis, ellos trajeron la viruela, ellos trajeron el vómito negro, ellos trajeron, ¿sabes cuántas cosas decían que habían traído ellos? Y a los pobres chinos los castigaban tan feo. Estaba lleno el centro de chinos, lleno estaba, y a todos se los llevaron. Hubo varios familias de chinos que sí se quedaron porque se escondieron. En el 29 empezó Plutarco Elías Calles la campaña anti-chinos. ¿Quién sabe si por ese tiempo los chinos, para que no los agarraran, y hubieran empezado a hacer esos túneles también para esconderse, para que no los agarraran? Porque los chinos son los que sabían de esos túneles. Entonces allá andaban y se comunicaban, iban y venían por ellos, andaban como topos ahí por debajo de la tierra, ¿verdad? Y empezaron a salir, ya con el tiempo empezaron a salir, apareció un túnel aquí, otro allá, otro allá, otro allá, y ya casi todos los taparon. Alguien me platicó, me dijo que en las noches se ponían unos canastos en la espalda llenos de tierra, como a las 2, 3 de la mañana, y se iban y los tiraban al río. Y que era una hilera como hormigas que iban los chinos a tirar cuando a las 2, 3 de la mañana. No había luz, no había focos todavía en ese tiempo ni nada. Caponeta era oscuro, y allá era donde tiraban la tierra, para que no se dieran cuenta. Toneladas y toneladas de escombro para hacer todos esos túneles. Es lo que decía yo, que los cristeros fueron de 1226 a 1229 y se desarrollaron en luchas, los de aquí de Caponeta, por acá en la sierra de Huicore y Durango. Y allá fueron sus pleitos, de vez en cuando venían y asaltaban los pueblos y todo, y se volvían a regresar el mismo día. No residían aquí en la Caponeta. Había mujeres cristeras aquí en la Caponeta. ¿Quiénes eran las mujeres cristeras? Mujeres que a escondidas se iban a Guadalajara y se regresaban, unas faldonas que traían un montón de bolsas debajo de la falda y traían balas, cargamentos de balas para los cristeros. La guerra cristera duró aquí en la Caponeta de 1826 a 1829. Cerraron los templos y los curas se fueron. Pero no quedaron curas aquí, no había nadie. ¿Túneles para qué? Existen esos túneles en la Caponeta. Y ha intrigado mucho, mucha gente me pregunta por eso, ¿verdad? Y yo todo el que me pregunta les digo, les doy mi versión. Entonces, pues los túneles ahí están. A ver si algún día hay alguna autoridad que decida desescarbar algunos en algún lugar y a ver si quieren los dueños de las casas, porque pues están en propiedades particulares, ¿verdad?